El día que salí por la puerta del juzgado, con la sentencia de divorcio firme en la mano, el primer viento de otoño de Madrid me alborotó un mechón de pelo. 8 años de matrimonio, 2.920 días viviendo en la jaula de oro de la familia Mendoza, habían terminado por fin con una firma irrevocable. Al otro lado de la calle, Javier, mi exmarido, estaba apoyado en su coche de lujo. No estaba triste, estaba furioso. Furioso por haber perdido el control. Él y su madre, doña Isabel, estaban convencidos de que yo era un canario ingenuo, que bastaba con cortar mi fuente de ingresos para que volviera volando a la jaula, aterrorizada. Esperaban mis lágrimas, mis súplicas, pero no sabían. No sabían que, desde aquella fatídica noche, 8 años atrás, cuando escuché por casualidad su conversación en el despacho, yo ya no era la misma. Creían que acababan de echarme a la calle con las manos vacías. La realidad era que llevaba mucho tiempo preparándome para este día. Esta sentencia de divorcio era solo el pistoletazo de salida en mi guerra por la libertad y la justicia. La obra de teatro en realidad acababa de empezar. Septiembre. El viento frío del otoño se colaba por las rendijas de la sala del juzgado de primera instancia del distrito de Salamanca, arrastrando consigo la densa y solemne atmósfera de la ley. Yo estaba sentada con la espalda recta, las manos cuidadosamente apoyadas en mi regazo, mirando fijamente al juez mientras leía las últimas palabras. Su voz era monótona, desprovista de emoción, como una máquina completando un procedimiento. El juzgado de primera instancia número X del distrito de Salamanca decreta la disolución por divorcio del matrimonio entre doña Elena García y don Javier Mendoza. En cuanto a los bienes gananciales, ambas partes han llegado a un acuerdo privado y no requieren la intervención de este tribunal. Un golpe seco resonó cuando el pequeño mazo de madera cayó. 8 años, 2.920 días de mi matrimonio, resumidos en una sentencia de menos de 30 minutos. Solté el aire lentamente. El pecho, que había sentido una opresión constante durante años, de repente se sintió ligero. No era la tristeza de la pérdida, sino una extraña sensación de vacío. Un inmenso espacio acababa de crearse, y en lo más profundo de ese vacío, un germen de vida, vibrante y libre, comenzaba a moverse. El secretario judicial me llamó para firmar. Me levanté, caminando con paso firme. El bolígrafo se deslizó sobre el papel, la tinta negra y decidida. Elena García. Había firmado mi nombre miles de veces, pero esta vez sentí como si lo escribiera por primera vez en mi vida. El abogado de Javier, un hombre de mediana edad de aspecto pulcro, me miró con una mezcla de sorpresa y lástima. Sabía lo que pensaba. Él, como Javier, como toda esa familia, creía que yo lloraría, suplicaría, que lucharía por la mitad del chalet en La Moraleja, por los coches de alta gama o por las acciones de la empresa del padre de Javier. Pero no lo hice. Acepté renunciar a la mayor parte de los bienes comunes. Solo pedí quedarme con el viejo Seat que compré antes de casarme, y mis ahorros personales de 50.000 euros, que eran mi dote. Por supuesto, Javier y su madre, doña Isabel, aceptaron de inmediato. Creían que era una idiota, un pajarillo recién expulsado de su jaula de oro que pronto se daría cuenta de que no podría sobrevivir sin ella. Aceptaron mi propuesta con una rapidez que delataba su aire de victoria, como si acabaran de ganar una partida de ajedrez decisiva. Recibí mi copia de la sentencia de divorcio del secretario. El papel era fino, pero en mi mano pesaba más que cualquier otra cosa. Era la prueba de los 8 años que pasé interpretando el papel de una nuera dócil y una esposa obediente. También era mi billete de salida. Me di la vuelta, sin mirar a Javier, que estaba sentado en la bancada de enfrente con el rostro tenso y contrariado. No estaba triste, estaba furioso. La furia de un hombre acostumbrado a controlarlo todo, que de repente se da cuenta de que su presa ha abierto la cerradura de la jaula y se ha marchado por su propio pie. Salí de la sala. El pasillo del juzgado era largo y desolador. La luz blanca de los fluorescentes se reflejaba en el suelo de baldosas pulidas, creando una sensación de frialdad. El sonido de mis tacones resonaba firme y rítmico, cada paso una afirmación. No estaba huyendo, estaba saliendo con calma. Al llegar a la puerta del edificio, la inesperada luz del sol de otoño me obligó a entrecerrar los ojos. El aire exterior era mucho más fresco y limpio que el olor a papel viejo y a tensión del interior. Respiré hondo, llenando aquel pecho vacío con el aire de un nuevo comienzo. 8 largos años había planeado este momento. Cada detalle, cada posible escenario, cada reacción de ellos. Y ahora, la obra había comenzado oficialmente. El familiar BMW Serie 7 negro brillante ya estaba aparcado en la entrada. Javier salió del coche. Siempre impecable con sus trajes hechos a medida. El pelo peinado hacia atrás con gomina. El Patek Philippe brillando en su muñeca.
Casi todo eso había sido elegido por mí, para construir su imagen de joven empresario de éxito, de marido perfecto ante la sociedad. Ahora, al mirarlo, solo sentía una profunda extrañeza. Se acercó a mí a grandes zancadas, con el rostro desencajado por la rabia y la sorpresa. Supongo que esperaba encontrarme sentada en los escalones del juzgado, llorando a lágrima viva, o al menos con un aspecto devastado. Pero no. Me mantuve erguida, mirándole con la misma calma con la que se mira a un socio de negocios tras cerrar un contrato. Elena, ¿qué demonios estás haciendo? Su voz contenía a duras penas la ira. ¿Aceptas el divorcio así, sin más? ¿Sabes a todo lo que acabas de renunciar? Le miré en silencio. Hablaba como si yo hubiera cometido el error más estúpido e irreparable de mi vida. Seguía sin entender. Creía que a lo que había renunciado era al dinero, al chalet, al estatus de señora de Mendoza. No sabía que lo que acababa de recuperar era a mí misma. ¿Te has vuelto loca? ¿Crees que puedes sobrevivir sin mí fuera de esta casa? Dio un paso más, su tono cambiando a esa voz autoritaria que había usado conmigo durante 8 años. El tono de un jefe a un empleado, de un benefactor a quien recibe su caridad. Sube al coche, dijo, señalando el BMW con la barbilla. Te llevo. Tenemos que hablar. No seas tan impulsiva. Te llevo. Esa misma frase, 8 años atrás, cuando me cortejaba, sonaba romántica. 8 años después, solo era una imposición. No preguntó, ¿quieres que te lleve? Ordenó, te llevo. Le miré fijamente a los ojos. Esos ojos que una vez me enamoraron. Ahora solo veía arrogancia, control y un atisbo de desconcierto porque nada estaba saliendo según su guión. Estaba acostumbrado a que yo siempre cediera, a que siempre aguantara. Mi firmeza de hoy era un shock para él. No entendía por qué el dócil canario de su jaula de repente había desarrollado garras y se había echado a volar. ¿Crees que hacer esto te hace parecer interesante? Esbozó una sonrisa burlona, un intento de mostrar superioridad. Te estás convirtiendo en una patética fracasada, Elena. Te vas con las manos vacías. Te arrepentirás. Sonreí levemente. Mi primera sonrisa del día. ¿Quién tiene las manos vacías, si tú o yo? Eso aún está por ver. Su rostro se tensó. Odiaba esa sonrisa. Odiaba esa calma. Demostraba que yo estaba completamente fuera de su influencia. Levantó la mano, probablemente para agarrarme del brazo y arrastrarme como solía hacer cuando no era obediente, pero no llegó a tocarme. Justo en ese momento, el costoso teléfono de su chaqueta sonó con un tono estridente. Era una melodía de ópera grandilocuente que a su madre, doña Isabel, siempre le había encantado. Javier me lanzó una mirada antes de sacar el móvil. Al ver el nombre en la pantalla, su expresión cambió al instante. La ira y la arrogancia se desvanecieron, reemplazadas por una mezcla de cansancio y sumisión. Me miró de reojo. Se apartó un poco y contestó. Mamá, dime. Incluso, dándome la espalda, podía oír los gritos agudos de doña Isabel a través del teléfono. Ella nunca hablaba. Ordenaba. Gritaba. Javier, ¿ya está? ¿Ha firmado esa desagradecida? ¿De verdad se ha atrevido a divorciarse? Javier intentó bajar la voz, mirándome de reojo a unos pasos de distancia. Mamá, estoy en la puerta del juzgado. ¿Puedes hablar más bajo? Más bajo ni qué más bajo. La voz de doña Isabel se hizo aún más fuerte, como si estuviera gritando directamente al auricular. ¿Me oyes? Ha firmado, ¿verdad? Bien, perfecto. A ver cuánto le dura la bravuconería. Escúchame bien. Cancela todas sus tarjetas de crédito ahora mismo. Todas. La principal y las adicionales. Y congela la cuenta conjunta. Quiero ver cómo sobrevive sin un céntimo. Tendrá que volver arrastrándose a esta casa y pedirme perdón de rodillas. Me quedé allí, de brazos cruzados, observando en silencio al hombre que, hasta hacía unos minutos, era mi marido. Frunció el ceño, con una expresión de vergüenza y frustración. No se avergonzaba de las acciones de su madre, sino de que gritara tan alto, dejándole en evidencia delante de mí. Mamá, ya lo sé, me encargo yo. Tranquila, intentó calmarla. ¿Cómo que ya lo sabes? Hazlo ahora. Llama al banco inmediatamente. No quiero que gaste ni un euro más de esta familia. Vaya una desagradecida. Después de todo lo que hemos hecho por ella, ¿y ahora nos paga así? Ya veremos. Javier colgó apresuradamente, con la cara roja como un tomate. Se volvió hacia mí, con una mirada compleja. Quizás esperaba que entrara en pánico, que llorara o le suplicara que no lo hiciera. Pero yo solo le miré con calma. No tienes por qué mirarme así, dije yo primero, con voz neutra. Lo que deberías hacer ahora es llamar al banco. No hagas que tu madre tenga que volver a llamar. Javier se quedó petrificado. No podía creer lo que oía. Esboché una sonrisa.
una sonrisa genuinamente distante. Gracias por ofrecerte a llevarme, pero como ya te he dicho, no es necesario. A partir de hoy, cada uno por su lado. Me di la vuelta y me alejé con paso decidido. No le di la oportunidad de decir nada más, ni de ver en mí el más mínimo atisbo de debilidad. Oí que me llamaba, con un tono más de rabia que de súplica. Elena, espera. Pero no me detuve. Ya me había detenido durante demasiado tiempo. 8 años parada en el mismo sitio eran más que suficientes. Javier se quedó paralizado, viendo mi silueta alejarse. Sabía que en su cabeza reinaba el caos. No lo entendía. Su familia, especialmente doña Isabel, siempre había creído tener la sartén por el mango. Controlaban el dinero, el estatus, las relaciones. Creían que Elena García, una chica de provincia sin pedigrí, afortunada por haber entrado en su ilustre familia, nunca se atrevería a abandonar la jaula de oro. Creían que bastaba con cerrar el grifo para que yo entrara en pánico. Doña Isabel había usado esa táctica innumerables veces en los últimos 8 años. Cada vez que yo intentaba hacer algo que no le gustaba, como apuntarme a un curso de especialización o visitar a mis padres más de un fin de semana, ella soltaba indirectas. Últimamente los negocios van mal, Javier trabaja muy duro. Como su mujer debería ser más ahorradora, no derrochar tanto. E inmediatamente, el límite de mi tarjeta de crédito se reducía o el dinero que me daban para gastos mensuales se recortaba. Al principio, sentía rabia y humillación. Yo ganaba mi propio dinero. Mis ingresos en la sociedad de inversión no eran bajos, incluso había trimestres en los que ganaba más que Javier, pero todo mi sueldo y mis bonus tenían que ir a un fondo familiar común gestionado por doña Isabel. Decía, las mujeres con dinero lo malgastan en tonterías. Déjamelo a mí, que yo te lo guardo para el futuro, para cuando tengáis hijos. Pero pasaron 8 años, no tuvimos hijos, y mi dinero nunca volvió. Y Javier, el marido al que una vez amé, al principio me defendía. Mamá, ese dinero lo ha ganado Elena con su esfuerzo. Déjala que decida ella. Pero después de varias discusiones, después de que doña Isabel llorara y amenazara con no volver a dirigirle la palabra, él acabó poniéndose de su parte. Mamá tiene razón. Tu dinero o el mío es todo de la familia. Es más seguro que lo guarde ella. Estaban acostumbrados a una Elena García sumisa y obediente. Acostumbrados a que yo agachara la cabeza cada vez que me educaban financieramente. Por eso, el guión de hoy lo había predicho con una precisión milimétrica. Sabía que en cuanto firmara, la primera orden de doña Isabel sería cancelar mis tarjetas. Creía que ese era el golpe de gracia, la forma más rápida de domar a su nuera rebelde. Estaba sentada en su casa, esperando mi llamada, mi llanto desesperado. Javier, tras el desconcierto inicial, probablemente pensaba lo mismo. Se avergonzaba de la vulgaridad de su madre, pero en el fondo, estaba de acuerdo con su método. Creía que solo era una rabieta, que estaba enfadada. En unos días, cuando no tuviera ni un euro en el bolsillo, cuando se diera cuenta de que no podía ni alquilar un apartamento decente, volvería por su propio pie. Me habían subestimado enormemente. Creían que durante 8 años solo había sabido callar y aguantar. ¿No sabían que, desde aquella fatídica noche, hacía ya mucho tiempo? La noche en que escuché por casualidad la conversación en el despacho, yo ya no era una oveja inocente. Había empezado a planear este día. Caminé con calma. Mi calma era lo que más desconcertaba a Javier. Me veía, una esposa a la que su exmarido y su exsuegra acababan de cortar toda fuente de financiación, y yo actuaba como si nada. Ni una lágrima, ni una súplica, ni el más mínimo miedo. Esa calma era más aterradora que cualquier amenaza. Ellos creían que cortaban la cuerda, pero no sabían que era yo quien sostenía el ovillo. Pasé por su lado sin dedicarle una segunda mirada. Un coche que había reservado previamente, un discreto sedán plateado, se detuvo suavemente a mi lado. El joven conductor bajó rápidamente y me abrió la puerta trasera. «Buenos días, señora García. ¿La llevo a la dirección del Paseo de la Castellana?» «Sí, gracias», asentí con calma y entré en el coche. La puerta se cerró con un clic seco, como el sonido de la cerradura de la jaula que me había aprisionado durante 8 años al abrirse por fin. El coche arrancó lentamente, uniéndose al ruidoso tráfico de Madrid. Miré por el espejo retrovisor. Javier seguía allí, clavado en el sitio. Su figura se hizo más pequeña, más borrosa, hasta desaparecer por completo cuando el coche giró en una esquina. Estaba atónito, no por perderme a mí, sino por perder el control. No entendía por qué tenía un coche esperándome, por qué estaba tan serena. La pérdida de control es lo que más aterroriza a un hombre como Javier. Cuando el coche se hubo alejado lo suficiente, por fin relajé mi cuerpo.
Me recliné en el asiento y cerré los ojos por un segundo. 8 años. Por fin habían terminado. Abrí mi bolso. Era un bolso de marca, pero de un modelo antiguo y sobrio. Uno de los pocos que doña Isabel me permitía usar porque era decente y apropiado para la nuera de los Mendoza. Dentro, mezclado con la cartera, unas llaves ahora inútiles y una polvera, saqué un objeto completamente fuera de lugar. Era un teléfono móvil barato, un modelo básico que la gente suele usar como segundo teléfono. No, no era un teléfono antiguo. Era un smartphone camuflado. Marqué una secuencia especial en el teclado. La pantalla parpadeó y cambió a una interfaz completamente diferente. Este era mi verdadero teléfono. Mi teléfono secreto. Abrí una aplicación disfrazada con el icono de un simple juego de puzzles. Tras introducir una contraseña a la fecha de nacimiento de mi madre, apareció un portal de información financiera personal. En la pantalla, las cifras danzaban. Fondos de inversión indexados, carteras de acciones, varios bonos corporativos y una cuenta de ahorros en divisas, todo creciendo de forma estable. El patrimonio total, gestionado a través de un fideicomiso a nombre de Carla, completamente legal y separado de mi matrimonio, era suficiente para vivir cómodamente sin trabajar durante muchos años. Esta era la verdadera Elena García. Durante 8 años, había entregado casi todo mi sueldo y bonus a doña Isabel. Pero ellos no sabían que eso era solo el salario base. Todas mis primas por rendimiento, los bonus por proyectos y las comisiones que ganaba asesorando de forma privada a clientes personales en secreto, por supuesto, los había desviado a estos canales de inversión. Había usado mis conocimientos financieros, eso que ellos tanto despreciaban, para construir mi propio imperio financiero. Todas estas cuentas estaban a nombre de Carla, mi mejor amiga, la única persona en el mundo en la que confiaba. Carla es una abogada brillante y me ayudó a establecer un sistema de fideicomiso que aseguraba que, legalmente, este patrimonio no tenía ninguna relación con los bienes gananciales de mi matrimonio con Javier. Sonreí. Doña Isabel creía que cancelando un par de tarjetas de crédito podría acorralarme. No sabía que esas tarjetas, para mí, eran solo un señuelo. Las usaba a propósito para gastos menores, creando la ilusión de que dependía completamente de su dinero. Este teléfono secreto contenía mis 8 años de preparación. Contenía mi dinero, mis pruebas y la llave de mi nueva vida. Revisé otra cuenta. Era la cuenta destinada a pagar el apartamento. Así es, no tenía que preocuparme por el alquiler. El lujoso apartamento en el Paseo de la Castellana, a donde me dirigía, lo había comprado en secreto hacía 3 años. Por supuesto, también estaba a nombre de Carla. Apagué el teléfono y lo guardé de nuevo en el viejo bolso. El viento que entraba por la ventanilla del coche me acariciaba el pelo. Sentí un alivio infinito. La obra acababa de empezar, y yo tenía en mis manos el guión de todos los personajes. El taxi se deslizaba por las calles de Madrid, llevándome a mi nuevo apartamento. Pero mi mente viajaba hacia atrás. A los 8 años, a los 2920 largos días del matrimonio que acababa de terminar. Cuando entré en la casa de los Mendoza, tenía solo 25 años. Yo, una chica de provincias, graduada con honores en finanzas, creí que era Cenicienta encontrando a su príncipe. Javier era apuesto, rico, galante. Nuestra boda fue el acontecimiento social del año en Madrid. Creí ingenuamente que si me esforzaba por ser una buena esposa, una buena nuera, encontraría la felicidad. Y lo intenté. Intenté complacer a todos, especialmente a doña Isabel, mi suegra. Pero la jaula de oro empezó a cerrarse más rápido de lo que imaginaba. Al principio no fue con dureza, sino con amables consejos. El día que usé mi primer sueldo de casada para comprarme un vestido de oficina de un vibrante color azul turquesa, doña Isabel me llamó a su cuarto. No me regañó, solo sonrió suavemente. Elena, querida, ¿ahora eres una Mendoza, no una de esas chicas alocadas que se ven por la calle? El color del vestido es bonito, pero el corte es un poco llamativo. Una mujer, especialmente una con tu educación, debe vestir con discreción y elegancia. Al día siguiente, un chofer me trajo una docena de conjuntos de marcas de lujo, todos en tonos grises, negros y beige, de cortes clásicos, serios y hasta el cuello. Cuando Javier los vio, solo asintió. Mamá tiene un gusto exquisito. Así vistes como una verdadera señora. Guardé el vestido azul turquesa en el fondo del armario. Luego vinieron mis amigos. Nunca tuve muchos, solo un par de amigas íntimas de la universidad. De vez en cuando quedábamos para tomar un café el fin de semana. Doña Isabel se enteró y volvió a llamarme. Tus amigas... Está bien tener amistades, por supuesto.
Pero esa amiga tuya, Carla, la abogada, habla de una forma muy directa. Es demasiado resuelta para una mujer. Y de la otra, de Lucía, he oído que su familia es algo complicada. Eres la mujer de Javier. Debes tener cuidado con quién te relacionas. La gente os juzga. Si algún día te piden un favor, un préstamo, ¿cómo lo gestionarías? Podría afectar a Javier, a la familia. No me lo prohibió, solo analizó la situación. Y yo, queriendo ser una buena nuera, fui distanciando las citas. Mis relaciones sociales se fueron marchitando, reduciéndose a las fiestas y eventos de la familia de mi marido, donde tenía que sonreír como una hermosa estatua junto a Javier. Y finalmente, el dinero. Trabajaba en una importante firma de inversión, mis ingresos no eran bajos. Pero al segundo mes, doña Isabel me aconsejó: tu sueldo dámelo a mí y yo te lo administro. Las mujeres con dinero lo gastan en tonterías. Te abriré una cuenta de ahorros a tu nombre, para cuando tengáis hijos. Cada mes, si necesitas algo, me lo pides y yo te lo doy. Y yo obedientemente se lo entregué todo. Cada mes recibía una pequeña asignación, como una niña a la que le dan su paga. Incluso, si quería enviar algo de dinero a mis padres en mi pueblo, tenía que pedirle permiso. Ella fruncía el ceño. Últimamente tenemos muchos gastos en casa. Además, tus padres en el pueblo tampoco necesitarán tanto. No hace falta que les envíes dinero todos los meses. Era una humillación. Ganaba mi propio dinero, pero no tenía derecho a gastarlo. Cada compra, desde un bolso hasta una barra de labios, tenía que ser aprobada por ella. Javier al principio defendía a su mujer. Mamá, es el dinero que Elena ha ganado. Déjala que decida ella. Pero después de unas cuantas veces en las que doña Isabel lloró diciendo que solo quiero lo mejor para vosotros, ¿es que ahora tienes mujer y te olvidas de tu madre? Él también cedió. Mamá tiene razón. Dáselo a ella, que lo guarda mejor. A ver si lo vas a malgastar. 8 años, 2920 días, viví como una muñeca en una vitrina, vistiendo ropa que no me gustaba, sonriendo a gente que no conocía y viviendo de la caridad, mientras el dinero ganado con mi sudor era confiscado. La jaula era de oro, sí, pero era fría y rígida. Mi ingenuidad duró casi 3 años. 3 años en los que me autoengañé, diciéndome que era preocupación, que era el estilo de vida de la alta sociedad. Hasta una noche que nunca olvidaré. Llovía a cántaros. No podía dormir, tenía la garganta seca. A medianoche, bajé sigilosamente a la cocina a por un vaso de agua. El enorme chalet estaba en silencio, solo se oía la lluvia golpeando los cristales y el tic-tac rítmico del reloj de pie. Al pasar junto al despacho de mi suegro, don Ricardo, escuché voces. La puerta estaba entornada. Eran Javier y doña Isabel. Era casi la 1 de la madrugada. No pretendía espiar, pero una frase de Javier me hizo detenerme en seco. Mamá, ¿no crees que la estás presionando demasiado? Últimamente veo a Elena muy triste. Me pidió permiso para ir a ver a sus padres porque su padre está enfermo y no la dejaste. La voz de doña Isabel resonó, ya no con el tono dulce y maternal de siempre. Su voz era fría y afilada como un cuchillo. Eres un ingenuo hijo. A las mujeres hay que tenerlas bien atadas, sobre todo a una como ella, con estudios y bonita. Si le das un poco de libertad, se te escapa. Sentí como si me hubieran arrojado un cubo de agua helada. Me quedé inmóvil en la oscuridad del pasillo. Javier pareció dudar. Pero sí es muy buena. Y dócil. ¿Dócil? Doña Isabel soltó una risa despectiva. Una risa que me heló la sangre. Es dócil porque aún no tiene alas. Es dócil porque cree que vive como una reina. Tienes que recordar lo que te he dicho siempre. Si quieres que se quede en esta casa para toda la vida, tienes que hacerle entender que fuera de aquí, sin ti, no es absolutamente nada. Javier guardó silencio. Doña Isabel continuó. Su voz ahora sentenciosa, como si estuviera revelando un secreto familiar. ¿Y cuál es la mejor manera? Cortarle por completo la fuente de ingresos. Su sueldo, todo, tienes que decirle que me lo dé a mí. No dejes que tenga dinero propio. Una mujer sin dinero no se atreve a rebelarse. Cuando tenga que pedirte hasta el último céntimo, sabrá cuál es su lugar. Hay que domarla, Javier. Tienes que hacer que dependa completamente de ti para que sea obediente y sumisa. Tomarla. Esa palabra fue como un martillazo en mi cabeza. No me veían como una hija, como una esposa. Me veían como un animal salvaje, que necesitaba ser entrenado, domesticado. Me quedé allí, agarrada a la pared fría, temblando. El vaso de agua que iba a buscar ya no importaba. Mi sed había sido saciada por una verdad cruda y cruel. Escuché a Javier suspirar.
Y entonces pronunció la frase que mató por completo el amor incipiente que aún quedaba en mí. Está bien, mamá. Entiendo. Haremos lo que tú digas. Me di la vuelta en silencio y subí las escaleras, ligera como un fantasma, de vuelta a mi habitación. No lloré. Esa noche no dormí. Me quedé tumbada, con los ojos abiertos, mirando al techo, repitiendo una y otra vez esa palabra. Domarla. El amor había muerto. La inocencia se había hecho añicos. Todo lo que hacían el control sobre mi ropa, mis amigos, mi dinero no era por mi bien. Era una estrategia calculada para romper mi voluntad, para convertirme en una dependiente, en una posesión. A la mañana siguiente, cuando bajé a desayunar, seguí sonriendo. Seguí diciendo sí, mamá, a doña Isabel. Seguí sirviéndole el desayuno a Javier con amabilidad. Pero por dentro, otra persona había despertado. La oveja inocente había muerto la noche anterior. A partir de ese momento, el divorcio dejó de ser una idea pasajera. Se convirtió en el único objetivo estratégico de mi vida. Desde aquella fatídica noche, comencé un plan que duraría el resto de mi matrimonio. Me di cuenta de que si luchaba de inmediato, perdería. Me echarían de casa con las manos vacías y una montaña de calumnias que doña Isabel era más que capaz de inventar. No tenía dinero, ni pruebas, ni nada. Para escapar de esta jaula no podía usar la fuerza. Tenía que usar la inteligencia. Lo primero que hice fue volverme aún más dócil, obediente hasta un punto increíble. Nunca más le llevé la contraria a doña Isabel, ni en lo más mínimo. Rechazaba proactivamente las citas con mis amigas. Me ponía la ropa que ella elegía con una sonrisa de satisfacción, y lo más importante, le entregaba mi sueldo con entusiasmo. Mamá, este mes he tenido un bonus. Te lo doy todo. Adminístralo tú para la familia, que yo no sé llevar las cuentas. Doña Isabel estaba radiante de satisfacción. Javier también respiró aliviado. Pensaron que por fin había entrado en razón. Mi sumisión absoluta los hizo bajar la guardia. Creyeron que el canario estaba completamente domesticado, que había aceptado su destino. Y esa era la cortina de humo que necesitaba. Detrás de esa fachada de conformidad, me lancé a trabajar como una loca. Acepté más proyectos, trabajé horas extra. Utilicé todos mis conocimientos financieros para ganar dinero. Por supuesto, el salario base mensual seguía fluyendo puntualmente a la cuenta de doña Isabel, ese era el cebo. Pero las primas por rendimiento, las comisiones por asesoramiento de inversiones a clientes VIP que hacía en secreto, empecé a desviarlas. Busqué a Carla, mi única amiga verdadera, a la que doña Isabel no había logrado apartar de mi lado. Simplemente porque Carla era demasiado inteligente para que la pillaran. Nos vimos en una cafetería discreta. Carla, necesito tu ayuda. Estoy planeando mi divorcio. Carla no se sorprendió. Me miró fijamente. Llevo 5 años esperando que digas esa frase. Dime, ¿qué necesitas? Necesito un lugar seguro para mi dinero. Mi dinero. No puede estar a mi nombre. Carla, como abogada, lo entendió al instante. De acuerdo. Crearé un fideicomiso. Tú transfieres el dinero ahí y yo lo invertiré. Estará a mi nombre. Legalmente, ese dinero no tendrá ninguna relación contigo. El día que te vayas, no te irás con las manos vacías. Y así comenzó a fluir un río de dinero secreto. Mis ingresos extra, junto con una parte de mis ahorros de soltera que dije haberme gastado, se canalizaron hacia las inversiones que gestionaba Carla. Trabajaba el doble que los demás. En la oficina era una empleada modelo. En casa, una nuera ejemplar. Nadie sabía que por la noche, cuando Javier ya dormía, yo me encerraba en el baño con mi teléfono secreto para seguir la bolsa, realizar transacciones y construir mi fondo de libertad. Vivía 2 vidas paralelas. Una era la de la Sra. de Mendoza, sumisa, conformista, dependiente de su marido. La otra era la de Elena, una astuta inversora financiera que acumulaba pacientemente cada céntimo para el día de su liberación. Cuanto más me apretaban, más motivación tenía para ganar dinero. Cuanto más me despreciaban, más sólida se hacía mi cortina de humo. 8 años. Creyeron que me estaban encerrando. En realidad me estaban dando el tiempo y el espacio para prepararlo todo. El dinero era una condición necesaria, pero no suficiente. Conocía bien a la familia Mendoza. Sabía que cuando presentara la demanda de divorcio, no me dejarían en paz. Doña Isabel usaría todas sus artimañas para manchar mi honor, para pintarme como una desagradecida, incluso como una adúltera. Harían lo imposible para que no pudiera levantar cabeza. Para salir de allí de forma segura, necesitaba armas, necesitaba pruebas. Mi docilidad me dio una ventaja. Doña Isabel, convencida de mi total ignorancia financiera y mi obediencia ciega, empezó a bajar la guardia. A veces incluso me pedía que le revisara los extractos bancarios. «Hija, es que estos números me marean.
Mírame si el banco ha calculado bien los intereses. Era una oportunidad de oro. Descubrí cosas horribles. Había sacado cientos de miles de euros de la cuenta conjunta donde yo ingresaba mi sueldo para transferirlos a sus cuentas personales o a las de la hermana de Javier. La excusa siempre era invertir en un inmueble para la familia o prestarle a un amigo para un negocio. Pero todas esas propiedades y negocios estaban únicamente a su nombre. Incluso había cogido los 50.000 euros de mi dote, diciendo que eran para ayudar a la hermana de Javier a comprar un piso y que ya lo devolvería. Pero supe que usó ese dinero para comprar otro apartamento cuyo propietario era ella misma. Estaba malversando descaradamente mi patrimonio. Empecé a recopilar pruebas. Hice capturas de pantalla de las transferencias. Guardé los mensajes en los que le ordenaba a Javier que moviera dinero. Usé mi teléfono secreto para grabar conversaciones durante las comidas, cuando ella alardeaba de haber ganado dinero especulando con un terreno o un proyecto con el dinero de la familia. Tampoco me olvidé de Javier. Él, bajo el paraguas de su madre, empezó a involucrarse en los negocios más turbios de la familia. Escuché por casualidad llamadas telefónicas sobre comisiones ilegales y contratos fraudulentos. Grabé algunos fragmentos. No pretendía usarlos para demandarle. Solo los necesitaba como escudo. Si se atrevían a atacar mi carrera, les haría saber que yo también tenía con qué destruirles. Pero la gota que colmó el vaso, o más bien la pieza final que necesitaba, apareció hace 3 meses. Hacía mucho que ya no amaba a Javier. Dormíamos en la misma cama como 2 extraños. No me importaba dónde iba o qué hacía. Pero últimamente llegaba a casa más tarde. Su ropa olía a un perfume de mujer que no era el mío. No sentí celos, sino la alerta de un cazador. Solo necesité una comprobación. Le dije que mi móvil se había quedado sin batería y le pedí el suyo para llamar a un taxi. Mientras se duchaba, abrí sus mensajes. Decenas de mensajes cariñosos con Eva, su secretaria. Palabras dulces, promesas y hasta fotos juntos en un hotel. No me tembló la mano. Mi corazón no se aceleró. Con toda la calma del mundo, transferí todas las pruebas a mi teléfono secreto y borré el rastro. Javier me era infiel. 3 meses antes de la fecha que había fijado para presentar la demanda. No sentí rabia. Sentí que era perfecto. Era la justificación legal y moral irrefutable para mi marcha. Doña Isabel ya no podría calumniarme. Su niño de oro era el verdadero traidor. Tenía dinero, tenía casa, y ahora tenía pruebas más que suficientes. Los 8 años de espera habían llegado a su fin. Era hora de bajar el telón. El taxi se detuvo frente a un moderno edificio de apartamentos de lujo en el Paseo de la Castellana. Pagué y bajé mi maleta. Esto no era el chalet de los Mendoza. Aquel lugar era imponente, clásico, pero pesado y sombrío como una tumba. Este sitio era diferente. Un edificio de cristal y acero, que se alzaba brillante bajo el sol de otoño. Era moderno, joven y lleno de vida. Entré en el portal. El conserje me saludó con un asentimiento. Él no me conocía como Lasra, de Mendoza. Me conocía como Lasra. Elena, la amiga de la propietaria del apartamento 2506, que pasaba de vez en cuando a revisar que todo estuviera en orden. El apartamento 2506. Lo había comprado en secreto hacía 3 años. El dinero salió de mi fondo de inversión, y por supuesto la propietaria en las escrituras era Carla. Pasé mi tarjeta magnética y la puerta se abrió. Entré. Una sensación de paz abrumadora me invadió. El apartamento no era demasiado grande, pero estaba inundado de luz. El salón tenía un enorme ventanal que iba del suelo al techo, con vistas a las 4 torres. La decoración era minimalista y moderna, exactamente mi estilo. No había pesados muebles de madera tallada como en casa de Doña Isabel, ni oscuros óleos en las paredes, solo blanco, gris claro y el cálido color de la madera de roble. Durante los últimos 3 años, de vez en cuando, me escapaba de Javier y su madre, diciendo que tenía una reunión con un cliente, para venir aquí, solo para sentarme, tomar una taza de té y respirar el aire de la libertad. Este era mi hogar. Mi verdadero hogar. Llevé la maleta al dormitorio y dejé el viejo bolso sobre la mesa. Me quedé junto a la ventana, observando el bullicio de la ciudad. Por fin, estaba en casa. Justo en ese momento, mi teléfono público sonó desde el bolso. El tono estridente rompió el silencio. Miré la pantalla. Suegra. Sonreí. ¡Qué rápidos! Con calma, saqué mi teléfono secreto y activé la grabadora. Solo entonces contesté al otro teléfono. Dígame, mamá. Mi voz era tan suave y respetuosa como siempre. Al otro lado de la línea, una voz chillona estalló de inmediato, sin siquiera un saludo. A mí no me hables así. ¿Te atreves a colgarle el teléfono a tu marido? ¡Qué valiente eres! ¿Quién te crees que eres?
Aparté un poco el teléfono de mi oreja. No he colgado, mamá. Solo estaba de camino a casa. ¿A casa? ¿A qué casa? Gritó. ¿Acaso te queda alguna casa a la que ir? ¿Quién te crees que eres? Una vez que sales de mi casa no eres nadie. Escúchame bien. Me senté en el cómodo sofá colocando el teléfono secreto, que seguía grabando, a mi lado. Esperé. Quiero que sepas que he cancelado todas tus tarjetas, todas las de crédito y las de débito. Ahora mismo no tienes ni un céntimo. A ver cuánto te dura esa chulería, a ver de qué vives. Desagradecida. Respiraba agitadamente después de su sarta de insultos. Esperaba mis lágrimas, mis súplicas, mi pánico, pero yo solo escuchaba en silencio. Su voz furiosa se mezclaba con el suave silbido del viento fuera de la ventana de mi apartamento. Todo iba exactamente según el guión que yo misma había escrito. Respiré hondo, disfrutando del sutil aroma a aceite esencial de citronela de la habitación. Luego respondí, con una calma sorprendente. ¿Ha terminado ya, mamá? Hubo un silencio de varios segundos al otro lado. Podía imaginar el rostro de doña Isabel, pasando del rojo furia al morado de la estupefacción. Estaba acostumbrada a mis lágrimas, o a mi silencio sumiso. Esta actitud tranquila, casi despreocupada, era algo que nunca había visto en mí. «Tú», siseó, perdiendo toda su compostura de gran dama. «¿Qué acabas de decir? ¿Que sí he terminado? ¿Te crees que estoy de broma?» Me levanté, fui al balcón y abrí la puerta de par en par. La brisa fresca entró con fuerza. «No, mamá, solo quería confirmar la información. Ha cancelado todas mis tarjetas y cuentas, ¿es correcto?» «Sí, todas. A ver si ahora vas a vivir del aire. Vas a tener que venir de rodillas a suplicarme». «Perfecto», respondí, con una ligereza que la desarmó. Precisamente pensaba pedirle a mi abogada que trabajara con el banco para revisar todas las transacciones de los últimos 8 años. Especialmente las de las supuestas inversiones conjuntas que usted hizo con el dinero de mi sueldo que le entregaba cada mes. Ahora que usted misma las ha bloqueado, supongo que obtener los extractos y hacer una auditoría será mucho más sencillo. Le agradezco su colaboración. Otro silencio sepulcral. Esta vez, pude oír claramente su respiración entrecortada. Abogada, auditoría. Esas palabras no estaban en su guión. ¿Tú... te atreves? Balbuceó, su voz temblando ligeramente. ¿Me estás amenazando? ¿De dónde vas a sacar el dinero para pagar a un abogado? No intentes tomarme el pelo. De eso no tiene que preocuparse usted. Solo se lo comunico para que lo sepa. Soy financiera, mamá. Sé perfectamente el valor de cada euro que he ganado. Y también sé perfectamente lo que dice la ley sobre los bienes privativos anteriores al matrimonio y sobre la apropiación indebida de fondos, dije, articulando cada palabra. Si no tiene nada más que decir, voy a colgar. Adiós, mamá. Colgué antes de que pudiera soltar otra retahíla de insultos. No necesitaba oír más. Tenía grabada toda la conversación. Era la prueba de que ella admitía haber bloqueado mis cuentas unilateralmente. Y, más importante aún, la prueba de su pánico cuando mencioné los libros de cuentas. Guardé la grabación. La habitación quedó en silencio. El teléfono público volvió a sonar. Esta vez era Javier. Tal como esperaba, siempre jugaban en equipo. Uno golpea, el otro consuela. Volví a activar la grabadora del teléfono secreto. Diga. La voz de Javier sonó cansada y llena de reproches. Elena, ¿qué le has dicho a mamá? Está gritando como una loca. Le ha subido la tensión. ¿Sabes lo que estás haciendo? ¿Quieres que nos dé un infarto a todos? La misma canción de siempre. Durante 8 años, cada vez que doña Isabel hacía algo mal, bastaba con que se llevara la mano al pecho y se quejara de un mareo para que toda la culpa recayera sobre mí. Yo era la causa de toda inestabilidad. Javier le interrumpí, con voz gélida. Tu madre grita porque quiere gritar. Yo solo he confirmado la información que ella misma me ha dado, que ha bloqueado todos mis activos. ¿Qué pasa? ¿También vas a decir que eso es culpa mía? Javier pareció quedarse sin palabras. No esperaba una respuesta tan directa. Carraspeó y cambió a un tono conciliador. Ese tono condescendiente que siempre usaba. Sé que mamá ha actuado de forma impulsiva. Mira, a fin de cuentas, eres una mujer. Irte así, con las manos vacías, no me parece bien. ¿Qué te parece si haces una cosa? Bajó la voz, como si me estuviera concediendo un gran favor. Vuelve a casa, le pides perdón a mamá para calmar las aguas, y yo le diré que te reactive las tarjetas. Si necesitas dinero, yo te lo doy. Al fin y al cabo, hemos sido marido y mujer. Me eché a reír, una risa suave pero cargada de sarcasmo. Yo te lo doy. Sentí náuseas. Esa era la trampa de la domesticación que habían tendido durante 8 años.
Me arrebataban mi dinero para luego dármelo como limosna, para que les estuviera agradecida, para que dependiera de ellos. Vaya, Javier, qué generoso por tu parte, dije, con un sarcasmo evidente, pero me temo que no puedo aceptar tal favor. Mi dinero ya sabré cómo recuperarlo yo. ¿Y tu caridad? Guárdatela para la señorita Eva, tu secretaria. Seguro que ella la necesita más que yo. Hubo un silencio total al otro lado. Oí claramente la inspiración súbita de Javier. ¿Cómo? ¿Cómo lo sabes? Su voz ya no tenía ni rastro de superioridad, solo pánico puro. Sé más de lo que te imaginas. No vuelvas a llamarme. Colgué. Inmediatamente, entré en mis contactos y bloqueé el número de Javier, el de doña Isabel, el de su hermana Cristina e incluso el de don Ricardo, mi ex-suegro. El teléfono público quedó en silencio. Por fin, la paz real había llegado. Mientras yo disfrutaba de mi primer momento de tranquilidad en mi nuevo apartamento, podía imaginarme perfectamente la escena en el chalet de los Mendoza. Más tarde, por ciertas fuentes, supe que mi imaginación se había quedado corta. En el chalet, doña Isabel yacía dramáticamente en el sofá de diseño, con un paño frío en la frente a pesar de que el aire acondicionado estaba a 20 grados. ¡Ay, qué disgusto! Me va a dar algo. Se atreve a amenazarme, a contratar a un abogado para demandarme. Esa víbora, criar cuervos para que te saquen los ojos. Su hija Cristina, una mujer de 30 y tantos, divorciada y vuelta a casa de sus padres, la abanicaba con desgana. Cristina era una réplica perfecta de su madre. Perezosa, egoísta y siempre me había despreciado. Mamá, no te preocupes. Solo se está haciendo la dura. ¿Qué esperas de una chica de pueblo como ella? No tiene dinero. ¿Cuánto va a aguantar? Como mucho, volverá a lloriquear a casa de sus padres. Te aseguro que en 3 días, cuando se quede sin un euro, volverá aquí arrastrándose y pidiéndote perdón. Tú descansa y no te alteres. Doña Isabel pareció consolarse un poco. Solo me da miedo que haga alguna locura. ¿Y si de verdad contrata a un abogado? ¿Con qué dinero? Cristina hizo una mueca. Su sueldo lo tienes tú. Las tarjetas están canceladas. Te está intentando asustar mamá. Justo entonces, Javier salió del despacho, con la cara más negra que el carbón. Acababa de pasar los peores 15 minutos de su vida. Después de que yo mencionara a Eva, su secretaria, entró en pánico. Pero lo que más le desconcertaba no era que su aventura hubiera sido descubierta, sino mi confianza. Él, como su madre y su hermana, creía que solo era una rabieta. Para asegurarse, fue al despacho y encendió el ordenador. Necesitaba controlar la situación. Entró en la web del banco para acceder a la cuenta donde, mes a mes, se ingresaba mi sueldo. Era una cuenta que yo había abierto antes de casarme, pero tras la boda, Javier y doña Isabel me habían presionado para darles el control, con la excusa de gestionar los gastos comunes. Introdujo la contraseña de siempre. Contraseña incorrecta. Frunció el ceño. Volvió a intentarlo. Contraseña incorrecta. Empezó a sentir un nudo en el estómago. Hizo clic en He olvidado mi contraseña. El sistema le pidió un número de teléfono para enviar un código. Introdujo mi número de teléfono público. La pantalla mostró un error. El número de teléfono no coincide con nuestros registros. ¿Pero qué demonios? Llamó apresuradamente al director de su sucursal bancaria, un conocido de la familia. Tras los saludos de rigor, le pidió que comprobara la cuenta. La voz al otro lado sonó dubitativa. Javier, es que... esa cuenta. La titular, la señora García, vino a la oficina la semana pasada. Solicitó restaurar el pleno acceso a su cuenta, cambiando el teléfono y el correo de verificación. Además, solicitó un bloqueo temporal de la misma. Javier casi gritó al teléfono. ¿Bloqueo? ¿Cambio de datos? ¿La semana pasada? Sí, dijo que había perdido el móvil y que era por seguridad. Javier tiró el teléfono sobre la mesa. Siseó. La semana pasada. Eso significaba que antes incluso de ir al juzgado, ella ya lo tenía todo preparado. Todo planeado. Su aspecto dócil y sumiso de cada día era solo una actuación. Esa mujer le había engañado, les había engañado a todos durante años. Corrió al salón. Mamá, lo tenía todo preparado. Bloqueó la cuenta y cambió las contraseñas la semana pasada. Nos ha engañado. Doña Isabel, que seguía fingiendo su indisposición, se incorporó de golpe. ¿Qué? No se atreve. Cristina también estaba atónita. Impossible. ¿Cómo iba a saberlo para prepararse? Los 3 miembros de la familia Mendoza se miraron. La confianza en que yo volvería pronto suplicando se desvaneció de repente. En su lugar, una sensación de desconcierto, de haber sido engañados y de pérdida de control, comenzó a inundar el chalet. Se dieron cuenta de que la presa que creían tener segura en su jaula, en realidad,
Había cavado un túnel y escapado hacía mucho tiempo. Los días siguientes transcurrieron en una calma extraña. Dediqué mi tiempo a organizar el apartamento, comprar algunas plantas y cocinar las comidas que a mí me gustaban, no el menú saludable pero insípido de doña Isabel. Carla vino a verme con una botella de cava. Celebramos mi Día de la Libertad. ¿Y qué vas a hacer con el trabajo?, preguntó Carla mientras bebía un sorbo. Esa bruja de Isabel, cuando sepa que bloquearte las tarjetas no ha servido de nada, no se va a quedar quieta. Asentí. Lo sé, la estoy esperando. Solo tiene 2 trucos, el dinero o el honor. El dinero ya ha fallado, así que ahora irá a por mi honor y mi carrera. Seguía trabajando para la firma de inversión, aunque temporalmente había solicitado teletrabajar por asuntos familiares. Mi trabajo no requería estar físicamente en la oficina 8 horas al día. Tal como había previsto, el martes siguiente por la mañana, recibí un correo de mi jefe, Marcos, el director del departamento de análisis. El correo era breve. Elena, por favor, pásate por la oficina cuando puedas. Necesito hablar contigo. Sabía que había llegado el momento. Doña Isabel había movido ficha. Con calma, elegí un traje de chaqueta azul marino, elegante y profesional. Un traje que había comprado con mi propio dinero y guardado en casa de Carla, no uno de los trajes grises y anticuados que doña Isabel me obligaba a llevar. Me maquillé ligeramente, pero de forma que resaltara mis facciones. Durante 8 años tuve que ocultarme. Hoy era Elena García, analista financiera. Entré en la oficina. La gente me miraba con curiosidad. Seguramente, los rumores ya habían empezado a circular. Marcos me recibió en su despacho, con una expresión algo incómoda. Era un buen jefe. Siempre me había valorado por mi capacidad. Elena. Empezó, con voz dubitativa. Llevamos mucho tiempo trabajando juntos, y confío plenamente en tu capacidad y tu ética profesional. Esperé en silencio. Pero, ayer me llamó doña Isabel, tu ex-suegra. Marcos se frotó la frente. Me dijo algunas cosas. Bastante desagradables. Dijo que tenías inestabilidad emocional tras el divorcio. Insinuó que eras una codiciosa que intentó desplumar a la familia, e incluso dejó caer que te habían echado de casa por una infidelidad. Apreté ligeramente las manos sobre mi regazo. ¿Infidelidad? Se atrevía. Su descaro no tenía límites. Inestabilidad emocional, el método más clásico para desacreditar a una mujer. Miré a Marcos directamente a los ojos, mi voz tranquila, sin un ápice de temblor. Marcos, antes de nada, Javier y yo estamos oficialmente divorciados. Esta es la sentencia del tribunal. Coloqué una copia sobre su mesa. Es un asunto personal y no quiero que afecte a la empresa. Continué. Respecto a mi inestabilidad emocional, tú eres quien trabaja conmigo día a día. En estos 8 años, ¿mis resultados han sido inestables? El trimestre pasado cerré un contrato de 10 millones de euros para el fondo. Mis informes de mercado siguen siendo de los mejor valorados por la dirección cada semana. Creo que los resultados hablan por sí solos. Marcos asintió. Su expresión se relajó. En cuanto a la codicia, esbocé una ligera sonrisa. Salí de ese matrimonio renunciando a la mayor parte de los bienes comunes, incluyendo el chalet y las acciones de la empresa. El tribunal ha registrado este acuerdo. ¿Crees que una persona codiciosa haría eso? Y sobre el rumor de infidelidad mi voz se endureció un poco. Es una calumnia vil y asquerosa. Confío en que eres un directivo inteligente. Valoras a tus empleados por su capacidad y sus resultados, no por los rumores maliciosos de una mujer resentida por haber perdido el control. Marcos suspiró aliviado. Parecía que solo necesitaba mi confirmación. De acuerdo, Elena. Te creo. Solo me preocupaba. Ya sabes, en nuestro sector, la reputación lo es todo. Y doña Isabel no parece de las que se rinden fácilmente. Amenazó con enviar pruebas a la dirección. Ten cuidado. Me levanté. Gracias por tu confianza. Sé lo que tengo que hacer. No dejaré que este asunto personal afecte a la empresa, y tampoco dejaré que nadie manche mi honor. Salí del despacho. La defensa pasiva había terminado. Doña Isabel había disparado la primera bala en la guerra por mi reputación. Que no se quejara, pues, de mi contraataque. Había llegado el momento de hacerle una visita a mi ex-suegra. Doña Isabel había cruzado la línea. No solo quería controlarme y robar mi dinero, ahora quería destruir mi carrera, mi medio de vida. Quería acorralarme. De acuerdo. Si quería guerra, le daría la batalla de su vida. No fui a casa directamente. Llamé a Carla. ¿Estás libre? Pásame a buscar. Vamos al chalet de los Mendoza. Carla no hizo preguntas. En 15 minutos estoy ahí. No necesitaba preparar ningún papel. Todas las pruebas,
todas las cuentas sucias, todas las grabaciones, las capturas de pantalla de las transferencias y, por supuesto, todas las pruebas de la infidelidad de Javier estaban guardadas de forma segura en mi teléfono secreto. Conocía perfectamente la rutina de doña Isabel. Jueves, 5 de la tarde. Era su hora de la merienda con sus amigas bien. Invitaría a su círculo de mujeres ricas, las esposas de los socios de don Ricardo, al chalet. Era su escenario, el lugar donde presumía de su riqueza, de su hijo brillante y de la nuera tan hacendosa y obediente que hasta hace poco tenía. Era el momento perfecto. Quería desenmascararla en el mismo escenario del que se sentía tan orgullosa. El coche de Carla se detuvo ante la verja del chalet. El vigilante, que me conocía de sobra después de 8 años, me miró desconcertado. Señora Elena. Bajé del coche. Ya no era la nuera que siempre sonreía con la cabeza gacha. Llevaba mi traje azul marino, con un aire profesional y afilado. Buenas tardes, Luis. Vengo a ver a doña Isabel. No hace falta que anuncie mi llegada, ya sé el camino. Entré sin esperar su respuesta. Carla me siguió. Su sola presencia emanaba la fría autoridad de una abogada. Fui directa a la casa. Se oían risas y conversaciones animadas provenientes del jardín trasero, donde tenían el porche de madera para las meriendas, tal como lo había previsto. Crucé el salón y salí directamente al jardín. La escena era exactamente como la recordaba. Doña Isabel, con un elegante vestido de seda, luciendo un collar de perlas carísimo, presidía la mesa. A su alrededor, 4 o 5 damas de la alta sociedad, igualmente vestidas de punta en blanco, charlaban mientras tomaban té y pasteles. Mi aparición fue como lanzar un bloque de hielo en un lago en calma. Todas las risas y conversaciones cesaron de golpe. 5 pares de ojos se clavaron en mí. Doña Isabel, que sostenía un pastelito, se quedó tan sorprendida que se le cayó el plato de porcelana sobre la mesa con un ruido seco. «Tú». Su rostro pasó del blanco pálido al rojo intenso. «¿Qué haces aquí? ¿Quién te ha dejado entrar en esta casa?» Sus amigas se miraron entre sí, con los ojos brillantes de interés. Olían el drama. «Vaya», Isabel dijo una de ellas, la más cotilla. «¿No es tu exnuera? He oído que...» Doña Isabel la interrumpió bruscamente. «Lárgate de aquí ahora mismo. ¿No ves que tengo visita?» «Seguridad. Que saquen a esta mujer de mi casa». Intentaba mantener las apariencias, demostrar su poder delante de sus amigas. Me quedé quieta, sin moverme. La miré fijamente a los ojos. «Buenas tardes, mamá. No he venido a discutir». Mi voz era tranquila, pero lo suficientemente alta para que todas en el porche la oyeran. «Solo he venido a hablar con usted un momento, sobre las cuentas y las inversiones». Enfaticé deliberadamente las últimas palabras. Un destello de pánico cruzó los ojos de doña Isabel. Sabía perfectamente a qué me refería. Continué fingiendo ser comprensiva. «Es un asunto de familia, no quisiera molestar a las señoras. ¿Por qué no vamos al despacho y lo hablamos en privado? Serán solo 15 minutos». Le estaba ofreciendo una salida, una oportunidad de salvar la poca dignidad que le quedaba frente a su círculo. Pero el orgullo de doña Isabel era demasiado grande. No podía aceptar que yo, la nuera a la que siempre había menospreciado, le impusiera condiciones delante de extraños. Golpeó la mesa y se levantó. «¿Privado? No tengo nada que hablar contigo. ¿Quién te crees que eres para hablarme de cuentas? Lárgate o llamo a la policía». Suspiré. Le he dado una oportunidad. Doña Isabel seguía fuera de sí, con la cara congestionada, señalándome con el dedo. «¿No me has oído? Fuera». La miré, y luego recorrí con la vista a las 4 damas sentadas, que escuchaban con las orejas bien abiertas. Asentí levemente. Le di la oportunidad de hablar en privado, pero la ha rechazado, dije, mi voz todavía monótona, sin emoción. «Entonces, me temo que tendré que preguntarle aquí». Al fin y al cabo, las señoras son sus amigas íntimas. Seguro que son personas de criterio y podrán darle un buen consejo. Una de las mujeres, que más tarde supe que era la esposa de un socio importante de don Ricardo, intervino. «¿Qué pasa, Isabel? ¿Por qué tanto escándalo? Hablad con calma». Doña Isabel se giró hacia ella, forzando una sonrisa. «No es nada, querida. Cosas de críos. Ya me encargo yo». «¿Cosas de críos?», repetí. «Tengo 33 años y llevo 8 trabajando como analista financiera. No creo que sea ninguna niñería preguntar por mi dinero». Me volví hacia doña Isabel. «No les robaré mucho tiempo a usted y a las señoras. Solo quiero preguntarle 2 cosas». Levanté un dedo. Primero, sobre las inversiones conjuntas que usted realizó con el dinero de mi sueldo durante 8 años. Le entregué todos mis ingresos y usted dijo que los usaría para invertir para nuestro futuro.
Según mis cálculos, la suma asciende a unos 200.000 euros. Un murmullo se extendió por la mesa. 200.000 euros. El rostro de doña Isabel se volvió lívido. Tú, estás mintiendo. Ese dinero era para mantener esta casa. Eres la nuera. Es normal que contribuyas. Contribuir, por supuesto, asentí. No me quejo de los gastos del día a día. Pero las inversiones son otra cosa. Solo pregunto, ¿dónde se invirtieron esos 200.000 euros? ¿Por qué en las escrituras de esas propiedades y en los contratos de inversión no aparece mi nombre? O, para ser más exactos, ¿dónde están los beneficios de esas inversiones? Doña Isabel se quedó sin palabras. No podía responder. Levanté un segundo dedo. Segundo. Esos 200.000 euros eran bienes comunes. Eso ya lo hablaré con mis abogados. Pero quiero preguntar por los 50.000 euros. La miré directamente a los ojos. Mis 50.000 euros de ahorros personales. Mi dote. El dinero que me dieron mis padres antes de la boda. Usted dijo que los tomaba prestados para comprar el apartamento de Cristina y que ella ya me los devolvería. ¿Por qué ese apartamento acabó estando a su nombre? ¿Ese dinero también era una contribución a la familia? Esta vez no fue solo un murmullo. Se oyeron exclamaciones de sorpresa. Quedarse con el sueldo de la nuera ya era grave, pero apropiarse de su dote. Eso era inaceptable en un círculo que valoraba tanto las apariencias. El rostro de doña Isabel era del color del papel. Se tambaleó y tuvo que agarrarse a la silla. Mientes, calumnias. ¿Dónde están las pruebas? ¿Tienes pruebas de lo que dices?, gritó. En un último intento desesperado. Era la frase que estaba esperando. Pruebas. Con toda calma saqué mi teléfono secreto. No se lo enseñé a ella. Me acerqué a la mesa y mostré la pantalla a todas las damas. Esta es una captura de pantalla de la transferencia de 50.000 euros de mi cuenta a la suya. La nota dice claramente: Elena a mamá Isabel para piso Cris. Pasé a la siguiente imagen. Y esta es la escritura del apartamento que usted compró esa misma semana, a nombre de Isabel Fernández. Nada que ver con Cristina. Seguí pasando imágenes. Y este es el archivo que he preparado con todas las transferencias mensuales de mi sueldo a su cuenta. 200.000 euros. Cada fecha, cada cantidad. Todo muy claro. Las damas contuvieron la respiración. La esposa del socio miró a doña Isabel con una expresión de incredulidad que rápidamente se convirtió en desprecio. Doña Isabel temblaba. No se esperaba que yo tuviera todo aquello. Guardé el teléfono. Hoy solo he venido a advertirle, mamá. Primero, deje de llamar a mi empresa y de difundir rumores asquerosos. Mi honor no es algo que usted pueda pisotear. Continué, con voz gélida. Segundo, le doy exactamente una semana para que piense cómo va a devolverme todo ese dinero. Los 200.000 de las inversiones y los 50.000 de mi dote. Si en una semana no recibo una respuesta, todas estas cuentas sucias, junto con otras cosas muy interesantes, no se quedarán solo en esta mesa. Se las enviaré a don Ricardo y a todos los accionistas de su empresa. Di un paso atrás y asentí a las invitadas. Disculpen las molestias, con su permiso. Me di la vuelta y, junto a Carla, me marché con paso firme, dejando atrás un silencio sepulcral y a doña Isabel, derrumbada frente a su círculo de amigas. Su reputación, lo que más valoraba en la vida, acababa de ser destrozada por mí. Una semana pasó en un silencio aterrador. Le había dado a doña Isabel una semana. Hoy era el 8º día. Ni una llamada, ni un mensaje y, por supuesto, ni un euro transferido a mi cuenta. Este silencio no era una señal de rendición. Conocía a doña Isabel. Era como una serpiente venenosa. Cuanto más la acorralas, más letal es su ataque. Haberla humillado frente a sus amigas era un pecado imperdonable. Preferiría perder dinero antes que su reputación. Su silencio significaba que estaba preparando un golpe aún más sucio, más cruel. Seguí yendo a trabajar como si nada. Marcos, mi jefe, después de nuestra conversación, se puso completamente de mi lado. Incluso me asignó un nuevo proyecto importante, como una forma de reafirmar mi posición. Me concentré en mi trabajo, en mi nueva vida. Esa tarde, mientras revisaba unos informes de mercado en mi apartamento, el ordenador me notificó un nuevo correo electrónico. No estaba en mi bandeja de entrada principal. Mi filtro de seguridad lo había enviado directamente a la carpeta de spam. Eso fue lo que me llamó la atención. El remitente era una dirección de correo completamente anónima, una cadena de caracteres sin sentido. El asunto. Última oportunidad para la traidora. El corazón se me aceleró. No por miedo, sino porque sabía que había llegado. La trampa final. Respiré hondo y con calma hice clic para abrir el correo.
El contenido era breve, apenas unas líneas escritas en mayúsculas, llenas de odio. Zora Libertina. Ni siquiera has secado la tinta del divorcio y ya estás seduciendo a otros hombres. Te crees muy importante. Y debajo, 5 fotografías. Entrecerré los ojos. Me reconocí. También reconocí al hombre de la foto. Era David, un antiguo compañero de la universidad, ahora subdirector de otra firma de inversión. Me había reunido con él en una cafetería hacía 2 semanas para pedirle consejos sobre cómo abrir mi propia consultoría. Pero estas fotos estaban tomadas desde un ángulo muy turbio, a escondidas, desde lejos, a través de las hojas de un árbol. En la primera, yo me inclinaba hacia adelante para oír mejor a David, ya que la cafetería era ruidosa. La foto tomada de lado capturaba el momento en que mi cara estaba muy cerca de la suya, como si estuviéramos susurrándonos secretos íntimos. En la segunda, David me entregaba una carpeta con el informe anual de su empresa. Yo extendía la mano para cogerla. La foto estaba tomada justo cuando nuestras manos estaban a punto de tocarse. Con el teleobjetivo, la imagen estaba desenfocada, pareciendo que nos agarrábamos la mano por debajo de la mesa. En la tercera, David me acompañaba a la salida y me daba una palmada amistosa en el hombro. Ánimo, y llámame si necesitas algo. Pero la foto, tomada por la espalda, solo mostraba su mano en mi hombro, con un aspecto increíblemente sospechoso. Sentí un escalofrío. Había contratado a un detective privado. Me había estado siguiendo. Leí el final del correo. Te doy una salida. Admite tu error y vuelve a casa de los Mendoza. Arrodíllate y pídenos perdón a mi hijo y a mí. Si no, todas estas fotos y muchas más serán enviadas a la dirección de tu empresa, a todos tus socios y, por cierto, también a la mujer de David. A ver qué cara se te queda para ir a trabajar, para mirar a la gente. Una oleada de náuseas me subió por la garganta. No por miedo, sino por el asco, por la inmensa bajeza de esa mujer. No solo quería arruinarme, quería destrozar mi reputación, y estaba dispuesta a arrastrar a una persona inocente como David y a su familia a este lodazal. Había cometido un error fatal. El asco pasó rápidamente, reemplazado por una calma gélida. Miré fijamente la pantalla, las palabras amenazantes. Esto ya no era una disputa de dinero, ya no era un conflicto entre suegra y nuera. Esto era un chantaje, un delito. Doña Isabel, en su rabia y arrogancia, acababa de ponerme en bandeja el arma definitiva. Las pruebas financieras podían humillarla y costarle dinero, pero esta prueba de chantaje podía llevarla a la cárcel. No sentí ira, no sentí pánico. Sonreí, una sonrisa genuina. Por fin has movido ficha, susurré para mis adentros. Esto es justo lo que estaba esperando. Había sido tan estúpida como para convertir un caso civil en un caso penal. Creía que este era su golpe maestro, pero en realidad era la trampa en la que yo esperaba que cayera. Seguí mi teléfono secreto. Llamé a Carla. ¿Qué pasa? ¿La serpiente ha vuelto a atacar? Mi voz era ligera. Carla, el pez ha picado el anzuelo. ¿Qué quieres decir? El tono de Carla se volvió serio. Un correo, dije, concisa. Un correo anónimo. Amenazas, chantaje. Con fotos manipuladas mías y de David, el de la universidad. Inventan que tengo una aventura. Exigen que vuelva y me arrodille. Si no, enviarán las fotos a mi empresa y a la mujer de David. Hubo un silencio de unos segundos. Oí a Carla respirar hondo. Esa mujer está loca, siseó. Completamente loca. Eso es chantaje. Es calumnia. Es un delito grave. Lo sé, respondí. Por eso te llamo. Es hora de recoger la red. De acuerdo, dijo Carla, con determinación. Reenvíame ese correo ahora mismo, tal cual, sin modificar nada, conservando toda la información del encabezado. Lo llevaré a un notario inmediatamente para levantar acta. Es una prueba irrefutable. Lo hago ahora mismo. Y a partir de ahora, me instruyó Carla, no respondas a ese correo. Ignóralo por completo. Cuanto más silencio, más nerviosa se pondrá y más errores cometerá. Déjame el resto a mí y al bufete. Hice lo que me dijo. Reenvié el correo a Carla y al bufete de abogados que habíamos contactado en secreto. Y esperé. Sabía que doña Isabel esperaba mi pánico, una llamada desesperada, pero no recibiría nada. Tal como predije, a la mañana siguiente llegó otro correo, de la misma dirección anónima. ¿Estás muda? ¿Por qué no respondes? ¿Crees que ignorándome se solucionará algo? Te doy las últimas muy bon horas. Si no te arrodillas ante mí y ante Javier, empezaré a enviar las fotos, y ¿sabes qué lo haré? Perfecto. Sonreí y con calma, reenvié también este segundo correo a Carla. Su respuesta llegó al instante.
Suficiente. La prueba de una amenaza sistemática es clarísima. Podemos empezar, Elena. Apagué el ordenador. Me preparé una infusión. El viento en el balcón era agradable. Era hora de que esta obra llegara a su fin. Ese día, no fui yo quien actuó. Fueron Carla y su equipo de abogados. No hicieron ruido. Actuaron con precisión, crueldad y amparados por la ley. Prepararon un dossier de pruebas completo. Ese dossier no solo contenía los 2 correos de chantaje notariados, incluía todo. Todas las pruebas financieras de la apropiación de los 250.000 euros por parte de doña Isabel, con un análisis detallado del flujo de dinero. La grabación de la llamada en la que doña Isabel amenazaba con cancelar mis tarjetas y admitía tener mi dinero. Los 2 correos de chantaje, con un informe legal sobre los delitos de calumnia y coacciones. Todas las pruebas de la infidelidad de Javier con su secretaria, incluyendo mensajes y fotos. Una declaración jurada mía explicando mi relación de amistad con David y el propósito profesional de nuestra reunión. Este dossier no se envió al juzgado, al menos, no todavía. Se envió simultáneamente a 5 direcciones de correo electrónico clave a las 9 de la mañana en punto. A don Ricardo Mendoza, mi ex-suegro, a su correo personal y al de presidente del Grupo Mendoza. A todos los miembros del Consejo de Administración y a los principales accionistas del Grupo Mendoza. A la esposa del socio y a todas las señoras presentes en la merienda de la semana anterior. A la dirección y al Departamento de Recursos Humanos de mi empresa. Y por supuesto, una copia para Javier. No necesité estar allí para verlo, pero podía imaginarlo todo. Imaginé a don Ricardo presidiendo una importante reunión de accionistas. Recibe el correo. Siendo un hombre cauto, lo abre. Su rostro pasa de la serenidad a la sorpresa, y luego a un tono violáceo. Y finalmente, a una furia silenciosa. Ve que su mujer no solo es una codiciosa, sino también una estúpida que ha cometido un delito. Ve que su hijo es un adúltero. Ve que la reputación del grupo, de su familia, está siendo arrastrada por el barro por su propia esposa. Imaginé que interrumpía la reunión y volvía a casa a toda prisa, que entraba como una furia, y le lanzaba una copia impresa de los documentos a la cara a doña Isabel, que probablemente estaría tranquilamente viendo la televisión. Isabel, ¿se puede saber qué has hecho? ¿Quieres arruinar a esta familia? También imaginé a Javier, recibiendo el correo, derrumbándose, no por la culpa de que su infidelidad saliera a la luz. Se derrumbaría al darse cuenta de que su madre, la mujer a la que siempre había idolatrado y defendido, no solo me había engañado a mí, le había engañado a él también, había usado el dinero del matrimonio para su propio beneficio. Y por salvar su falso orgullo, había llevado a toda la familia al abismo. Se daría cuenta de que su madre era quien había destruido su vida. Y no necesité imaginar más, porque mi teléfono público sonó. Había desbloqueado el número de Javier, solo para esperar esta llamada. Era él. Contesté con calma. Diga. Silencio. Luego, una respiración agitada, sollozos contenidos. La voz de Javier temblaba, sin rastro de la arrogancia del día del juzgado. Elena, por favor, retíralo. Retira los correos. Demanda a mi madre si quieres, pero no se lo envíes a los accionistas. Mi padre la va a matar. Guarde silencio. Elena, te lo suplico, gritó desesperado. ¿Cuánto dinero quieres? Te daré lo que pidas. Retíralo, por favor. La empresa se va a hundir. ¿Mi familia? ¿Tu familia? Le interrumpí, con frialdad. ¿Qué tiene que ver tu familia conmigo? Durante 8 años fui parte de tu familia. ¿Y cómo me tratasteis? Te lo ruego, pasó a la súplica. Ha sido culpa de mamá. Ha sido culpa mía. Me equivoqué. Retíralo y hablamos. Te daré el dinero que quieras. Dinero. Incluso ahora, creía que todo se podía solucionar con su dinero, con su caridad. Javier, dije, con calma. Yo no he demandado a nadie. Solo he revelado la verdad. Ahora, vosotros me debéis una disculpa. Y me debéis mi dinero. Hice una pausa. No tienes que hablar más conmigo. Habla con mi abogada. Ella se encargará de todo. Estaba a punto de colgar, pero añadí una última frase. Ah, y Javier, a ti y a tu madre os gusta mucho hacer fotos turbias. Deberías haber tenido más cuidado con tu secretaria Eva. Mis pruebas son mucho más nítidas que las de tu madre. Elena, espera. Colgué. No quería oír más súplicas falsas. Nos veríamos en el juzgado. O en la mesa de negociación. Pero esta vez, las condiciones las ponía yo. La familia Mendoza no podía permitirse una batalla legal pública. Podían comprar el silencio de alguna revista del corazón, pero no el de los accionistas y los socios comerciales. Las pruebas de malversación y chantaje eran abrumadoras. La reputación del grupo,
construida sobre una imagen de familia modélica, se tambaleaba desde los cimientos. Don Ricardo, un empresario veterano, sabía cuándo había que cortar las pérdidas. No podía salvar la reputación de su mujer, pero tenía que salvar su empresa. Una semana después, la reunión de conciliación tuvo lugar en un bufete de abogados neutral. Carla y yo entramos. Al otro lado de la mesa, Javier estaba hundido, con ojeras profundas. Doña Isabel, la mujer poderosa de antaño, estaba encogida a su lado, envejecida 10 años, sin atreverse a levantar la vista para mirarme. Solo don Ricardo mantenía la compostura, aunque su pelo parecía más canoso. Su abogado empezó a hablar de los años de matrimonio, de un lamentable malentendido. Carla, como mi representante legal, le cortó en seco. No estamos aquí para hablar de sentimientos. Estamos aquí para solucionar las consecuencias. Las condiciones de mi clienta son muy claras. Carla deslizó una carpeta sobre la mesa. Primero, la señora Isabel Fernández deberá escribir una carta de disculpa pública, enfatizó Carla, dirigida a todas las personas que recibieron el correo calumnioso. En la carta, deberá admitir haber contratado a un detective, haber manipulado los hechos, haber enviado correos amenazantes, y confirmar que las fotografías eran un montaje para dañar el honor de Lastra García. El rostro de doña Isabel se contrajo. Segundo, la devolución íntegra del dinero apropiado, continuó Carla. 250.000 euros del principal, más el interés compuesto legal calculado sobre un periodo de 8 años. Hemos hecho el cálculo. La suma total a devolver es de 450.000 euros, a transferir en un único pago. Oí a Javier inspirar bruscamente. 450.000 euros. Era un golpe financiero muy duro. Tercero, dijo Carla, con voz firme. Su familia deberá firmar un acuerdo legal vinculante. Se comprometerán a no volver a contactar, acercarse o realizar cualquier acto que perturbe la vida personal o profesional de Lastra García, bajo ninguna circunstancia. Si incumplen este acuerdo, iniciaremos inmediatamente acciones penales con todas las pruebas que poseemos. Doña Isabel intentó decir algo, pero don Ricardo le puso una mano en el brazo, un apretón de advertencia. Me miró. Por primera vez, me miró directamente a los ojos. En su mirada había rabia, pero también una pizca de reconocimiento. Estamos de acuerdo, dijo con voz ronca. Al día siguiente, 450.000 euros llegaron a mi cuenta. La carta de disculpa fue enviada. Todo había terminado. Lo primero que hice tras recibir el dinero fue presentar mi dimisión. Marcos, mi jefe, aunque lo lamentó, me felicitó. Con tu talento, y ahora con este capital, deberías montar tu propio negocio. 3 meses después, inauguré una luminosa oficina en la planta 30 de un rascacielos financiero en el corazón de Madrid. Una placa de latón brillante en la puerta. García, Asociados, Asesoría de Inversión. Estaba de pie, junto al ventanal, contemplando la bulliciosa ciudad. La luz del atardecer era espectacular. Ya no sentía la claustrofobia de la jaula de oro. Carla entró con 2 copas de champán. Ella también había dejado su antiguo bufete para unirse a mí. Un brindis, jefa, sonrió radiante. Por nuestro primer gran éxito. Tomé la copa, observando las diminutas burbujas danzar. Sonreí, una sonrisa genuina y serena. Choqué mi copa con la suya. No dije, no por la jefa, por las socias, y por los nuevos comienzos. Bebimos. El champán era dulce y frío, como mi vida en ese momento. El pasado había sido saldado. A partir de ese instante, ya no era la nuera de nadie, ni la esposa sumisa. Era Elena García, y mi vida por fin era verdaderamente mía.